momento empieza la grabación de la clase. ¿Listo? Vamos a trabajar con un tema muy importante que se llama polígonos. Quiero que por favor me confirmen que están viendo en este momento el libro virtual. Sí, señora. Muy bien. El tema se llama polígonos. El tema se llama polígonos. Hay dos ejercicios que están acá en la parte de arriba, que es de activa y analiza. Si ustedes se fijan en el ejercicio de analiza, eso es para poderlo obviamente leer e interpretar. En activa dice, dibuja la silueta de la base de alguna de las cajas de diferentes formas y tamaños. ¿Cómo son los dibujos que obtuviste? Vamos a hacer un ejercicio de imaginación. Todos tienen líneas rectas. A ver, si cogemos varias cajas de diferentes tamaños y las colocamos en la superficie del suelo y trazamos su silueta, vamos a obtener que todas las figuras que quedan trazadas en la superficie del suelo tienen líneas rectas, ¿sí o no? Sí, señora. Sí, sí las tienen. ¿Listo? Entonces, ojo con esa primera característica de ese ejercicio mental que nos están colocando allí. Tenemos un segundo ejercicio de analiza que dice, Juana construyó con lápices de colores, colocando uno a continuación del otro, los polígonos que se muestran sobre la mesa. Todos ven los polígonos que trazó Juana o que construyó Juana con los lápices de colores. ¿Sí? ¿Listo? Sí, señora. Ok, ¿qué tipos de polígonos se tratan? Ya ustedes conocen algo de polígonos. La primera figura que dibujó Juana, ¿qué polígono es o a qué se parece? Triángulo. Un triángulo. La segunda figura que construyó es irregular, no tiene ninguna forma. La tercera específica, no, la tercera figura, ¿qué forma tiene? Hexágono. Pentágono. Cuenten los lados. Cuenten los lados. Hexágono. 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 Muy bien, hexágono. Entonces, ustedes no están tan crudos en polígonos porque esto ya lo hemos visto en geometría o ya lo han visto ustedes en años anteriores. Muy bien. Entonces, cada uno de los polígonos, ¿ok? Los polígonos son figuras que están construidas con segmentos de recta. No coloquen información allí porque estoy manipulando la clase yo. ¿Listo? Entonces, los polígonos tienen diferentes elementos, ¿ok? Los elementos de los polígonos son, todos los polígonos tienen ¿qué cosa? Lados. Y esos lados son segmentos de recta, ¿listo? Son segmentos de recta de diferentes longitudes. Todos los polígonos tienen ¿qué cosa? Vértices. Vértices. ¿Cuáles son los vértices? En donde se unen dos lados. En donde se unen dos lados. Vamos a ver puntualmente en la figura que tiene Juana acá en este primer polígono. Esto que está acá, donde se unen esos dos lados, lo que estoy resaltando sobre la figura es un vértice. Que en donde se unen otros dos lados es otro vértice. Y donde se unen los últimos dos lados es otro vértice. ¿Cuántos vértices tiene ese polígono llamado triángulo? Tres. Tres. Muy bien, tres. Todas las figuras tienen diferentes tipos de vértices o diferentes números de vértices, pero los vértices es uno de sus elementos. Entonces, todos los polígonos tienen ángulos y se les pueden trazar diagonales con segmentos. ¿Listo? Entonces, a ver, no pueden manipular las herramientas porque las estoy manipulando yo. En esta figura que tiene Juana, acá adentro hay un ángulo, acá en donde se unen dos lados y forman un vértice, hay ángulo. ¿Cuántos ángulos hay en ese triángulo? Tres. ¿Ok? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? En ese triángulo yo puedo trazar alguna diagonal, ¿sí o no? No puedo trazar diagonal. ¿Qué es una diagonal? La diagonal es el segmento de recta que une dos vértices. Ejemplo, veamos al hexágono. Acá tengo un vértice, ¿lo puedo unir con este vértice de acá arriba? ¿Sí o no? Esa es una diagonal. Sí. Esa es una diagonal. La unión de dos vértices es una diagonal. A través de un segmento de recta es una diagonal. ¿Esa es otra diagonal? Sí. Este vértice con este vértice de acá, ¿los puedo unir con una diagonal? Sí.
Sí. Entonces, ¿cuántas diagonales tracé en ese hexágono? Sí. ¿Cuántas diagonales? 3, Tres diagonales. Y esas tres diagonales, ¿en cuántos triángulos me dividieron a ese hexágono? 6. Seis. Eso es correcto. Entonces, ojo con los elementos y lo que permiten hacer. ¿Qué vamos a aprender o qué es lo que vamos a resaltar? Porque todo es aprendizaje. Vamos a resaltar algo muy importante de lo que se dice en lo que está en el rectángulo azul. ¿Qué dice en el rectángulo azul? Claramente se explica o se dice lo que es un polígono. Vamos a leerlo. Dice, un polígono es una región plana limitada por la reunión de varios segmentos, de manera que no se crucen y solo se toquen en los extremos. Los segmentos se tocan en los extremos porque se unen. Sus elementos son lados, vértices, ángulos y diagonales. Listo, allí está la definición de lo que es un polígono y los elementos que tiene un polígono. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Bueno, entonces, ¿cuál es nuestra tarea? Una duda, profe. Dime, Ángel, te escucho. Aquí dice, lados, segmentos, tienen que ser, o sea, lo que yo tengo entendido es que es como una culebrita, de A a B pasa a B, C, y de C, D, a D, E, o sea, como si van culebrita, pero ¿cómo tiene un orden en específico las diagonales como tal? No, las diagonales, primero me hablaste de segmentos, Ángel. A ver, veamos en este ejercicio que está acá. Internet. En este ejercicio que está acá, ¿cuántos lados tiene este polígono? 4. Efectivo. Lo que tú acabas de mencionar, Ángel, lo que tú acabas de mencionar está relacionado para la primera pregunta. Todos deberían estar haciendo eso. Dice, identifica los lados. Entonces, en mi cuaderno, no en el libro, como me han enviado algunos con desorden en el mismo libro, en mi cuaderno yo copio página 127, pregunta 1, solución, y empiezo a colocar lo que me están diciendo. En la pregunta 1, me están pidiendo primero que identifique los lados. Con esta respuesta, con este desarrollo de esta pregunta, Ángel, damos respuesta a tu pregunta. ¿Listo? Pero, profe, no, pero... No he terminado. Tengo otra que es mucho más importante y la otra es la diagonales, porque mira... Un momento, primero vamos por pasos. Primero te voy a responder la pregunta de los lados porque no te he dado respuesta a la primera interrogante. Y esta interrogante tiene que ver con el desarrollo de la clase. Entonces, tú me dijiste y todos dijeron que ¿cuántos lados tiene este polígono de la pregunta 1? 4. Bueno, ¿cuál es el primer lado? El lado siempre van a ser los segmentos, como tú decías. Cada segmento está uno a continuación del otro. Siempre en orden alfabético. Entonces, ¿cuál es el primero? La letra que está antes en el alfabeto y luego la que está siguiente. Entonces, ¿cuál sería el primer segmento? Este segmento que está acá arriba, ¿cómo lo llamamos? ¿JK o KJ? JK. Entonces se escribe JK y sobre el segmento, JK, sobre las dos letras, se coloca una línea. Una línea así. Así se representa un segmento. Ese es el primer segmento. El primer segmento es JK. El segundo segmento, Ángel, de acuerdo con la explicación, ¿cómo se llama? Este segmento que está acá. QL, ¿no? ¿Cómo? KL. KL, no Q, KL. Muy bien. KL. Y se coloca en la parte superior del segmento, se representa con una línea así recta, el segmento KL. ¿Cuál es el siguiente segmento, Victoria? El siguiente segmento es L. ¿L qué? LM. LM. Un segmento no está conformado por una sola letra. Los segmentos están conformados por dos letras. LM sería el tercer segmento. A ver, Diego, ¿cuál sería el cuarto segmento? LK. ¿Cuál?
MJ. ¿Pero sería MJ o sería JM? JM. JM. JM porque es en orden alfabético, en orden. El otro segmento sería JM. M. JM. ¿Todos están claros? Ángel, ¿respondimos a tu pregunta, sí o no? Sí, totalmente. Pero, profe, una pregunta. ¿En los diagonales tienen que ser todas? O sea, ¿tienen que ser todas las combinaciones posibles? O sea, debería de ser A, C, A, D, A, E, A, F, A, E, A, D. Depende. Las que se puedan. La mayoría, si en el ejercicio le preguntan, trace todas las diagonales posibles, las debe trazar todas. Si el ejercicio le dice, trace 2 diagonales, usted traza 2 diagonales, elige cuáles vértices las va a trazar. Si le dice, trace una diagonal, pues usted traza una sola, dependiendo del ejercicio. Pero, si queremos saber en cuántas figuras geométricas se divide un polígono cuando se trazan la mayoría de sus diagonales, pues debo trazar todas las diagonales posibles para saber en cuántos segmentos, cuántas figuras geométricas se van a obtener, como en el caso del triángulo. ¿Listo? Sí, Bueno. profe, lo que yo digo es que, mira, es AC, AD, AE, podría ser EA, DA, o sea, tienen que ser todas las combinaciones de una letra, o sea, el A podría ser con el C, también el A podría ser con el D. Ángel, pero Ángel, es que se ponen. No se te escucha muy bien y me está dañando los oídos. Lo que Ángel está preguntando es que si se pueden trazar desde A, usted está preguntando relacionado con el hexágono que está en el ejercicio de la página 126. Sí, Ángel, se pueden trazar todas las diagonales en el ejemplo que se presentan. Puede ser AC, puede ser AD, puede ser AE, AF no porque no se puede. Puede ser BF, BE, BD y así sucesivamente. Sí, la respuesta es sí. Ok, entonces, de nada. Bueno, entonces, identificamos todos los lados. ¿Listo? Ya están los lados. Ahora vamos a identificar a quiénes. Los ángulos. Los ángulos. Entonces colocamos por acá ángulos. Los ángulos son los arcos que se forman cuando se une justo en un vértice dos lados. ¿Cómo es eso? Y pueden tener nombres. No me manipulen lo que yo estoy porque las herramientas las tengo yo. Ya lo he dicho varias veces y yo no estoy trabajando con niños de grado primero. Por favor. Profe. No tienen por qué estar manipulando y no quiero que me pongan de mal humor. No tienen por qué. Nadie tiene por qué estar manipulando o les dejo y ustedes dan la clase. Los escucho entonces. Esto es una falta de respeto. Se ha dicho ya varias veces y lo siguen haciendo. ¿Qué les pasa hoy? No todos, me disculpan los que tienen un comportamiento adecuado. ¿Se comportan o no asisten a la clase? Así de simple. Pero acá no vamos a estar faltando el respeto ni a la clase, ni a los compañeros, ni a nadie. No vuelvan a manipular la caja de herramientas. Entonces, continúo con la clase. Tengo entonces acá, ¿cuáles son los ángulos? Esto que está acá es un ángulo. Esto que está acá es otro ángulo. Esto que está acá es otro ángulo y esto que está acá es otro ángulo. ¿Cuántos ángulos hay, chicos? 4, profe. 4. El ángulo se representa con este símbolo, así, como un signo de menor y un arco. Entonces, el primer ángulo, este que está acá, tiene su propio nombre. ¿Cuál es ese ángulo? ¿El ángulo qué? J. El ángulo J. Muy bien. El otro ángulo será el ángulo ¿qué? Sí, profe. El ángulo K, o el ángulo M, o el ángulo L. Acá están todos los ángulos, pero así se escribe el ángulo. Hay otras formas de escribir los ángulos, y es ubicando la letra en la que está en el vértice en el centro. Es decir, este ángulo que está acá, J, también puede recibir el nombre de la siguiente manera. A ver, lo voy a trazar. Puede ser el ángulo
KJM. Puede ser el ángulo KJM. ¿Qué letra va en el medio? En la que está el ángulo. J. La que está el ángulo. La que el ángulo estoy viviendo. ¿Alguien iba a preguntar algo? Profe, entonces, profe Andrés Steven. Dime, Andrés, te escucho. Entonces, ¿los ángulos siempre se van a escribir con ese signo? Sí, bueno, sí. Ah, ok. Ok, bueno, entonces ya tenemos acá los ángulos. Me parece la mejor forma de escribirlo con su letra que está allí. El que lo quiera escribir de la otra forma, lo hace de la otra forma. Ahora, ¿cuál es el tercer elemento? Los vértices. ¿Quiénes son los vértices? ¿Cómo se llaman los vértices? El vértice se llama JL y MK. JL y MK. Muy bien. Son esas letras. El vértice J, el vértice K, el vértice M y el vértice ¿cuál? L. Allí están todos los vértices. Y clasifícalo. Entonces, pregunto, ¿qué tipo de polígono es este? Es un cuadrado. No, es un cuadrado. Como Rectángulo. Un rectángulo. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Ese es el tipo de polígono. Un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Entonces, es un cuadrilátero. ¿Por qué es un cuadrilátero? ¿O cuáles son las características de un cuadrilátero? Un cuadrilátero es un polígono que tiene 4 segmentos y de esos 4 segmentos, los lados que son opuestos son paralelos. ¿Cómo es eso? Este lado que está acá, JK, este lado JK que voy a prolongar, es paralelo al lado opuesto ML. Y son paralelos. ¿Sí ven que son paralelos? Sí. Y este lado JM, que está acá, este lado JM, es paralelo al lado LJ. LJ o KL. JK, L, KL. KL en el orden alfabético. Entonces, eso es lo que es un cuadrilátero, por eso es que lo decimos. Ahora bien, vamos a la segunda parte. ¿Alguna pregunta, alguna duda de la primera pregunta, chicos? No, señora. Bueno, nos vamos entonces a la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta, relaciona cada polígono con su nombre según el número de lados. Luego determina si es regular o irregular. Entonces, pregunto, ¿saben lo que es un polígono regular y un polígono irregular? ¿Sí o no? Sí, profe. profe. A ver, ¿qué es un polígono regular? Es un polígono que tiene todos sus lados iguales. Sí, profe. En el polígono regular todos los lados son iguales. Eso es correcto, Felipe. Y en el polígono irregular Los lados no son iguales, profe. los lados son diferentes. Desigualdad. Los lados son diferentes. Muy bien. Entonces, la figura A será un cuadrilátero, un hexágono o un heptágono. Un cuadrilátero irregular. Cuadrilátero. Profe, un cuadrilátero. Un cuadrilátero. Ustedes acaban de escuchar la definición que yo dije de cuadrilátero. No es un cuadrilátero. Sí. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. Es un cuadrilátero. A ver, es un cuadrilátero porque nosotros estamos trabajando. A ver, déjenme borrar esto acá. ¿Con cuál uno? Entonces, vamos a hacerlo. El cuadrilátero, como ustedes lo están diciendo, tiene 4 lados y sus lados opuestos son paralelos si fuera un paralelogramo. Corrijo, si fuera un paralelogramo. En este caso, el cuadrilátero tiene 4 lados y sus lados no importa que sean regulares o irregulares. Entonces, efectivamente, tendríamos que unir cuadrilátero con la primera imagen. Eso sí lo pueden hacer sobre el libro. ¿Listo? Hexágono, ¿la figura B o la figura C? La figura C. Figura C. Hexágono, la figura C. Heptágono, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El hectágono,
sería entonces esta figura que Sí. está acá. La B es irregular y la C es regular. Muy bien, lo que acaba de decir el compañero Ángel. Tenemos que decir si es regular o irregular. La única que es regular es la figura, es el hexágono. ¿Listo? ¿Por qué? Porque tiene todos sus lados iguales. Mientras que la A y la B son irregulares. ¿Listo? Irregular. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? No, señora. Señora. ¿El 3 también lo hacemos? ¿Perdón? ¿El punto 3? Sí, claro. Ya en la página, en Edmodo ya está publicado. Yo trato de hacer las tareas con ustedes para ayudarlos, pero ustedes me tienen que enviar esto en el cuaderno ordenado, chicos, ordenado. Ustedes lo pueden ir haciendo en la clase conmigo, pero tienen que enviarme esto. La 3, yo les pedí a ustedes que desarrollaran toda la página, de hecho. Hoy les pedí que desarrollaran toda la página. Hemos desarrollado la mitad de la tarea y nos quedan 7 minutos. Vamos a desarrollar la tercera pregunta. ¿Sí? Vamos a desarrollar la tercera pregunta. Dice, entonces, vamos a leer. Dice, explica quién. En la imagen hay dos partes de 3 figuras dibujadas. Pilar dibujó 3 figuras verdes y Teresa dibujó 3 figuras en color morado. ¿Listo? Entonces dice, explica quién. Esto lo tiene que hacer, yo les voy a dejar el planteamiento y cada uno hace su explicación. Explica quién entre Teresa y Pilar dibujó adecuadamente 3 polígonos regulares con las siguientes características. El primero, uno que se le pueden trazar solo 2 diagonales. Una primera característica. Uno en el que no se puede trazar diagonales. Y otro polígono de cuyos vértices se pueden trazar 2 diagonales. Entonces, ¿quién cumple con esas 3 condiciones en esas 3 dibujos? ¿Pilar o Teresa? Pilar. Pilar. ¿Todos están de acuerdo que Pilar? Sí, profe. Pilar. Sí. ¿Ok? Cada uno, la respuesta correcta es Pilar, pero cada uno tiene que dar su explicación. Cada uno tiene que explicar por qué. ¿Ok? Una explicación pudiera ser, Pilar fue quien dibujó correctamente los polígonos regulares. El triángulo A no tiene diagonales. A los triángulos no se le pueden trazar diagonales. El cuadrilátero B tiene solo 2 diagonales. Y en el pentágono se pueden trazar 2 diagonales desde cada vértice. Lo que decía Ángel. Lo que Ángel decía era esto. Desde este vértice que está acá, se puede trazar una diagonal. Uy, no, eso me quedó horrible. Ya va. Porque no utilicé draft en línea. Desde este vértice que está acá arriba, puedo trazar 2 diagonales. Una diagonal para acá y otra diagonal para acá. Eso es lo que tú decías, ¿cierto, Ángel? Sí, señora. Desde este vértice puedes trazar una diagonal para acá y desde el mismo vértice puedes trazar una diagonal para acá. Y desde este vértice puedes trazar una diagonal para acá y puedes trazar una diagonal. Entonces ya se pasaría de lo que piden. Es correcto. Entonces, desde cada vértice se pueden sacar 2 diagonales. Eso para la pregunta 3, cada uno hace su explicación. Y en la pregunta 4, porque ya nos quedan menos de 4 minutos, vamos a hacer el análisis y cada uno pues tiene que responder estas 2 preguntas. Dice el problema 4, es un problema y tienen que resolver toda la pregunta. ¿Ok? Y esto tiene que ver con la primera parte de análisis que se explicó o que se leyó. Dice, Marisol, se supone que la chica que está en la imagen es Marisol. Marisol hace invitaciones para su fiesta de cumpleaños, todas de diferentes modelos. Ella pegará como borde, fíjense lo que está planeando ella, como borde de esa invitación, 8 palitos de helado iguales en cada tarjeta. Dibuja en tu cuaderno 4 modelos distintos de tarjeta, empezando por el octágono regular, que es el que se dibuja.
¿ok? Luego compara con un compañero. Acá no vamos a comparar porque pues obviamente no tienen cómo hacerlo. La pregunta o el literal A dice, ¿encontraron los mismos modelos? Nos están pidiendo 3 modelos diferentes. ¿Coincidieron en la forma de la tarjeta descrita con el octágono regular? Preguntas de análisis que van a hacer cuando hagan el dibujo y puedan dar respuesta a esas preguntas. No, espera, profe, no entendí. ¿Perdón? No. No te escuché, Ángel. Entonces, chicos, la tarea que deben desarrollar está clara. Voy a dejar entonces de grabar.